Buenos días, estimados jóvenes. Vamos a ver en Historia del Perú, cuarto, el segundo gobierno de Alan García. Ese segundo gobierno de Alan García fue un nuevo gobierno continuista neoliberal. Del 2006 al 2010. Oiga, García gobernó con la misma constitución de Fujimori del año 1993, una constitución neoliberal. El contexto que se está viviendo cuando García llega al poder por segunda vez en el Perú es que en el mundo se vive una multipolaridad, es decir, tres potencias ahora están pugnando por el control del mundo. Estados Unidos, primera potencia militar, China, primera potencia comercial, y Rusia. Los tres quieren controlar el mundo. Así es que hay una pugna. Y el comercio chino va entonces a extenderse en todo el mundo, incluso al mercado norteamericano, que afecta a sus economías. Este es un problema que hasta hoy día estamos viviendo. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el mundo está viviendo una crisis muy grande, que después de 80 años se dio. Así como la crisis del 29, ¿no?, que hemos hablado. Pues ahora tenemos la crisis del 2008. Su origen está en Estados Unidos también, que produjo la quiebra de grandes bancos en el mundo. Todo el mundo fue afectado por esta crisis económica. En el Perú, como que no hemos sentido esta crisis. ¿Por qué? Vamos a ver. Características de la economía durante el segundo gobierno de Alan García. Vamos a ver. El Perú está viviendo las consecuencias de la crisis económica del capitalismo de 2008 que tuvo su origen en Estados Unidos. ¿Ya? Pero resulta de que esta crisis del 2008 que afectó a todo el mundo, nosotros ni siquiera lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque miren, si bien es cierto que Estados Unidos fue el centro de esta crisis del capitalismo de 2008, pues en verdad cuando hay crisis ya nadie compra los recursos naturales, las materias primas. Por ejemplo, el Perú es un país exportador de materia prima. Con la crisis ya se cierra, pues, ¿no? Se quiebra el comercio, ya no tenemos a quién vender, no compran. Sin embargo, como hemos dicho, en el mundo hay tres potencias. La quiebra, la crisis más se está viviendo Estados Unidos y su zona de influencia, que es el Perú también, ¿no? América Latina, Rusia, China. Pero China está pujante en su economía. China nos sigue comprando el cobre. Además, nuestros minerales subieron de precio. En esos tiempos estamos en la época de Alan García en el boom minero. El Perú está explotando bastante minerales, cobre. Los chinos nos siguieron comprando el cobre y entonces el Perú casi no fue afectado por la crisis del 2008. Por eso es de que estamos ahora tal vez un poco todavía aliviados para el año 2019. Pero ya esta crisis de la pandemia, eso sí nos ha afectado tremendamente ya. Acá no hay quien nos salve, ¿verdad? Entonces, el Perú como que no sintió porque China siguió comprando el cobre y el gobierno de Alan García se adhirió al comercio libre, al libre mercado. O sea, es igual que el comercio, la economía de ahora, de Fujimori, ¿no? Con Alan García se va a intensificar incluso las concesiones mineras. El Perú, el Estado peruano a través de él, sigue concesionando nuestros recursos mineros. O sea, se negocia con empresas extranjeras para que exploten nuestras minas y se lleven casi gratis todos nuestros minerales, porque ni siquiera impuestos pagan. Está demostrado eso. Hoy el Estado pierde, todos sus recursos están llevados a los extranjeros con gran beneficio. Y más aún, generando problemas de contaminación ambiental. Contaminan, ¿qué cosa? Los suelos, contaminan, ¿qué cosa? El agua. Y entonces la gente que vive de la agricultura está afectada. Por eso que hay grandes protestas populares, como vamos a ver luego en el siguiente momento, ¿no? Políticamente García para el año 2006 había regresado de su
llamado exilio. Él se sentía exiliado, pero no es exiliado, sino que él se fue porque estaba perseguido por muchos juicios, que había cometido una serie de corrupciones durante su primer gobierno. Por eso que entonces ya regresa y se presenta a las elecciones y va a ganar. Vamos a ver luego eso en la próxima semana. Preguntas: ¿qué cosa fue el segundo gobierno de García? ¿Cómo fue la economía del Perú en el segundo gobierno de García? ¿Y qué significó el exilio para Alan García, ¿no? Hasta ahí llegamos, jovencitos.